Si crees que el injerto capilar puede ser una opción para tratar tu alopecia, bien ahora mismo o bien en unos años, este vídeo te puede resolver muchas dudas. Vamos a hablar de si conviene tomar medicación después de hacerse un injerto o si por el contrario podemos olvidarnos de pastillas, lociones, champús y demás mandangas. Te daremos argumentos a favor y argumentos en contra para que tomes tú la decisión, pero con toda la información que otros no te dan. Y si te quedas hasta el final del vídeo te daremos, por supuesto, nuestra opinión al respecto. Así que no te separes de la pantalla porque ya verás que es súper interesante. Así que comenzamos. Como sabes, la alopecia androgenética es muy frecuente en nuestro medio. Casi la mitad de la población tiene problemas de alopecia y aumenta a medida que vamos cumpliendo años. Aunque hay gente a la que la pérdida del cabello no parece importarle, la mayoría de nosotros nos sentimos mejor cuando lucimos una linda cabellera. De hecho, si estás viendo este vídeo, probablemente es porque te preocupa y estás buscando información. Desde tiempos inmemoriales se ha utilizado y se han popularizado diversos mejunjes y aparatos con el objetivo de recuperar el cabello en aquellas zonas donde ya no lo hay. Se han visto todo tipo de artilugios más o menos sofisticados, fármacos con nombres impronunciables o lociones casi milagrosas. En este canal hemos hablado de muchos de estos tratamientos, a veces para bien y a veces para mal. En general, podríamos diferenciar dos tipos de tratamientos. Por un lado, los que denominamos tratamientos médicos y por el otro, los que se denominan tratamientos quirúrgicos. En los tratamientos médicos incluiríamos todos aquellos procedimientos o medicamentos encaminados a mejorar el pelo que tenemos y que poco a poco se han ido miniaturizando y que se ha ido perdiendo. Es decir, los tratamientos médicos son las pastillas, algunas lociones, ciertos champús, las mesoterapias, etcétera, etcétera. Por el contrario, los tratamientos quirúrgicos consisten en las operaciones que se utilizan o que se han utilizado para disimular las zonas del cuero cabelludo que están más despobladas. A día de hoy, más del 95% de los procedimientos quirúrgicos están destinados al microinjerto capilar o trasplante capilar. Por lo tanto, podemos asumir que cuando hablamos de tratamientos quirúrgicos para la alopecia nos estamos refiriendo al trasplante capilar. Con este procedimiento lo que hacemos es trasplantar, como su nombre indica, el pelo de una parte de la cabeza a otra parte de la cabeza. Lo que vamos a hacer durante la operación es llevar el pelo de la parte posterior de la cabeza a la parte anterior. Como puntualización, existe un tercer grupo de tratamientos que todavía están en fase de experimentación y cuyo objetivo es generar pelo nuevo en lugares en los que ya no queda unidad folicular. Sin embargo, este es otro tema que actualmente no se encuentra disponible en la práctica clínica diaria, por lo que nos podemos ocupar de él en otro vídeo si te interesa. Entonces, simplificando, podríamos decir que para ayudarnos a tratar la alopecia tenemos por una parte los tratamientos médicos y por otra parte los tratamientos quirúrgicos. Y las preguntas que surgen son dos. La primera, si me hago un injerto capilar, que es un tratamiento quirúrgico, ¿hace falta que siga con los tratamientos médicos que llevaba hasta ahora? Y la segunda, ¿puedo hacerme un injerto capilar y no hacer ningún otro tratamiento médico? Pues como siempre, aquí tenemos que darte toda la información para que seas tú el que finalmente decidas lo que más te conviene en tu caso particular según las características y preferencias. Así que vamos allá. Cuando hacemos un injerto capilar, vamos a llevar el pelo de la parte posterior de la cabeza a la parte anterior. Y esto se puede hacer por una circunstancia que se conoce con el nombre de dominancia de la zona donante. Según esta teoría de la dominancia de la zona donante, cuando coges el pelo de un sitio y lo trasplantas en otro, se mantendrán las características de su lugar de origen. Por ejemplo, si trasplantamos el pelo de la cabeza y lo ponemos en las cejas, este pelo va a seguir creciendo como lo hacía en la cabeza y será necesario cortarlo con mayor frecuencia que el pelo normal de la ceja. Es decir, si sacamos el pelo de la parte posterior de la cabeza y este pelo no estaba predestinado a miniaturizarse, cuando lo injertemos en la parte delantera tampoco lo va a hacer. Como habrás visto por la calle, la gente que tiene alopecias muy avanzadas, que son del grado 7 de Hamilton-Norwood, la parte posterior del cuero cabelludo siempre sigue manteniendo el pelo, aunque sea una tira muy finita. Este pelo no se va a miniaturizar y entonces, según esta teoría, no sería necesario tomar tratamiento para la alopecia, ¿no es así? Claro, según esta teoría no sería necesario hacerlo porque el pelo trasplantado nunca se va a miniaturizar. Sin embargo, hay que hilar un poquito más fino. Si te has fijado, habrás visto que cuando tienes alopecia hay zonas del cuero cabelludo donde hay menos pelo o este es más fino y miniaturizado. Es lo que decimos que el pelo empieza a clarear en algunas zonas porque ya no tiene la densidad que tenía antes. De hecho, si has ido alguna vez a la consulta de un médico especialista en cabello o injerto capilar, habrás visto un aparato que se llama tricoscopio.
Este aparato no es más que una lupa que nos permite ver las características del pelo y del cuero cabelludo con mayor aumento, para que no se nos pasen por alto ningún detalle importante. Bien, pues cuando utilizamos este aparatito podemos ver que siempre hay algún tipo de pelo, aunque sea finito, en la zona donde queremos hacer el injerto. Y si conseguimos que este pelo más fino después de hacer el injerto tenga mayor grosor y aumente en densidad, obtendremos mejores resultados en cuanto a cobertura de pelo. Es decir, tendremos el pelo que hemos trasplantado, pero también tendremos el pelo nativo, el que ya estaba antes del injerto, que se va a hacer con más fuerza. Por lo tanto, este sería un primer motivo para continuar o iniciar una medicación para la alopecia androgenética después de un injerto capilar: mejorar el pelo nativo en la zona receptora. Pero hay más cosas que tenemos que ver también sobre los tratamientos después de un injerto, algunas favorables y algunas desfavorables. Por ejemplo, si volvemos al concepto del que hablábamos antes de la dominancia de la zona donante, cuando hacemos un injerto lo tendremos que hacer tomando las unidades foliculares que no van a caer. Es decir, tomamos las unidades foliculares de lo que se llama la zona donante segura. Es una franja que se extiende en la parte de detrás de la cabeza entre una oreja y la otra. Y como decíamos antes, hay gente que está prácticamente calva pero mantiene la zona donante de detrás intacta. ¿Y cuál es el problema? Pues que esta zona es muy variable de unas personas a otras, es decir, hay gente que la tiene más ancha y gente que la tiene más estrechita. Evidentemente hay gente que está predestinada a tener esta zona donante más estrecha, pero en el momento de hacer el injerto no lo sabemos porque todavía la mantiene, y podemos extraer pelo de una zona que creemos que es segura, pero que a la larga se va a miniaturizar cuando la hayamos injertado delante. Por eso es útil tratar con medicación después de un injerto, porque este pelo, que no sabemos si se va a miniaturizar en el futuro o no, es importante mantenerlo en las mejores condiciones posibles y el mayor tiempo posible. Por lo tanto, ya hemos visto dos motivos por los que es importante hacer el tratamiento médico después de un tratamiento quirúrgico con el injerto capilar. Por un lado, para favorecer el pelo nativo en la zona receptora, y en segundo lugar, para mejorar la supervivencia de las unidades trasplantadas que no han sido extraídas estrictamente de la zona donante segura. Y ahora vamos a ver motivos en contra de tomar medicación o de llevar tratamientos a largo plazo después de un trasplante capilar, y el principal motivo es que el tratamiento médico no está exento de problemas. Por una parte, mucha gente no quiere llevar ningún tratamiento médico y solamente quiere injerto capilar. Llevar un tratamiento para la alopecia requiere de mucha constancia y de mucha perseverancia, por lo que hay personas que no quieren estar pendientes de cumplir día tras día con esta rutina. Además, el segundo motivo en contra de tomar medicación después del injerto es indudablemente los posibles efectos secundarios del tratamiento. Cualquier actuación que realizamos sobre el cuerpo humano puede tener complicaciones. Por ejemplo, solamente coger una vía podemos producir un hematoma, que se salga líquido, una flebitis, etc. Con los medicamentos pasa exactamente lo mismo. Solamente con tomar un ibuprofeno o un paracetamol podríamos tener algunas complicaciones. Por eso, desde el punto de vista bioético, es importante valorar los pros y los contras de cada tratamiento, considerando los riesgos potenciales frente a los beneficios esperados de cada actuación. Los tratamientos para la alopecia androgenética se consideran tratamientos seguros y eficaces, pero como cualquier otro tratamiento pueden tener algunas complicaciones. De las complicaciones de cada uno de los tratamientos hemos hablado largo y tendido en otros vídeos del canal, por lo que no vamos a entrar ahora a valorarlos. Por lo tanto, la decisión que tienes que tomar cuando tienes una alopecia y estás considerando hacerte un injerto capilar es: 1. ¿Quieres mejorar los resultados del injerto tomando medicación? Y 2. ¿Estás dispuesto a ser constante con el tratamiento y asumir los posibles efectos secundarios? Es en este equilibrio donde te tienes que mover y donde tú tienes que decidir. ¿Y cuál es nuestra opinión al respecto? Pues en nuestra opinión, el tratamiento médico es, de manera general, una buena opción para la alopecia androgenética y se utiliza con mucha frecuencia. Utilizamos minoxidil, dutasteride, finasterida, plasma rico en plaquetas, mesoterapia, carboxiterapia y muchas cosas más. Estos tratamientos son altamente seguros y las tasas de complicaciones son muy bajas. Por lo tanto, si ya los estás utilizando de forma habitual para el tratamiento de la alopecia androgenética, no vemos el motivo para abandonarlos después de haber hecho un injerto capilar. Y si no tomabas medicación o no llevabas ningún tratamiento, es una opción a considerar para mejorar todavía más. Resumiendo, en nuestra opinión, ¿tratamiento médico después del injerto? Sí. No obstante, como decimos siempre, todas las recomendaciones deben ser individualizadas, asesoradas por un profesional y con toda la información disponible para tomar la decisión más adecuada a las características de cada paciente. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Medicación sí o medicación no? Nos encantaría conocer lo que piensas, así que escríbenos un comentario. Y si quieres ver un vídeo sobre si eres buen candidato a un injerto capilar, te recomendamos que veas este vídeo.
No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo programa, gente Hasta guapa. el próximo programa, gente guapa.